Gracias Janet, y agradezco al Colegio de Arquitectos por esta gentil invitación. Considero que la articulación entre los gremios profesionales y la academia es muy importante. Y para nosotros como arquitectos, tomar decisiones, participar y sobre todo repensar en las problemáticas que enfrentan día a día las ciudades es imperativo. Hoy he traído para ustedes una pequeña reflexión de las realidades que estamos enfrentando en el contexto de nuestra ciudad. Dentro del contexto ecuatoriano, este mes se ha discutido ampliamente en los colegios provinciales de arquitectos el tema de la resiliencia. Pero quiero ir un poquito más hacia el tema de la resiliencia y entenderlo desde el ámbito social, la equidad y el acceso como dimensión de resiliencia urbana. Muchas veces nosotros como profesionales, como estudiantes, como ciudadanos, nos referimos a resiliencia únicamente pensando tal vez en cambio climático, en el riesgo, pero parte muy importante de toda esa reflexión es entender también el tema de equidad social. Y eso es parte de hablar y de entender sobre resiliencia urbana. Quiero empezar con esta frase. Diseñar con resiliencia es diseñar con justicia territorial. Estamos diseñando Ambato, estamos repensando Ambato, estamos reconfigurando Ambato con una visión de justicia territorial. ¿Cómo ha crecido nuestra ciudad? ¿Qué problemáticas tiene? ¿Cómo estamos actuando y cómo estamos reflexionando sobre esta problemática? Ambato no solo se reconstruyó tras un terremoto. Traigo a colación justamente esta imagen porque cuando pensamos en resiliencia, en el contexto Ambato, en el contexto Pelileo, en el contexto Tungurahua, automáticamente nos trasladamos hacia la etapa del terremoto. Pero el terremoto también, y nuestra gente también ha aprendido a resistir desde estos sucesos, desde estos fenómenos, desde estos acontecimientos. ¿Cómo nuestra gente trabaja día a día, piensa día a día en este rediseño equitativo de la ciudad? Hoy, la verdadera prueba es resistir a la desigualdad. ¿En qué ámbitos pensamos en desigualdad en Ambato? Yo a diario en mis clases les pregunto a mis estudiantes, ¿conocemos en realidad nuestro territorio? En noveno semestre, justamente no me van a dejar mentir, les pregunto, ¿cuántos cantones tiene nuestra provincia? ¿Cuántos de ustedes han estado en techo propio, por ejemplo? ¿Cuál es la realidad que experimentan estos sectores de la ciudad hoy por hoy? ¿Y cómo podemos hablar de igualdad o de desigualdad en el territorio? La pregunta hoy es, ¿cómo garantizar acceso y equidad en una ciudad mediana, andina, que crece entre montañas y quebradas? Esa es nuestra realidad. También una realidad que enfrenta día a día con la cercanía a volcanes, con la presencia de grandes quebradas, como les mencionaba. ¿Cuál es el contexto urbano inmediato de esta forma urbana? ¿Cuántas decisiones se han tomado dentro de esta configuración y reconfiguración del territorio en donde simplemente se han borrado la historia de estas quebradas? Una compañera en el municipio siempre lo mencionaba, la arquitecta Ruth. El agua tiene memoria. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué decisiones y qué estrategias políticas estamos manejando para respetar este contexto inmediato? Ambato se expande más rápido de lo que puede conectarse. Creo que la iluminación nos ayuda muchísimo a ver esta imagen de apenas casi 20 años atrás. ¿Cómo era la mancha urbana hace 20 años en Ambato? ¿Cómo es la mancha urbana hoy? Creo que acá podemos apreciarla mejor. Vamos perdiendo
ese límite imaginario entre lo urbano y lo rural. Esta mancha urbana justamente sigue atacando, sigue expandiéndose y sigue eliminando este elemento de la ruralidad. La frontera agrícola cada vez crece más y está llegando a los páramos. Esta mancha urbana se extiende hacia el norte y cada vez más se difumina hacia Izamba. En el sur tenemos ya una cercanía bastante grande hacia Huachigrande, Santa Rosa. ¿Cuántas miles de personas habitan Santa Rosa? ¿En qué momento nos damos cuenta que estamos llegando a Pinjo, una parroquia rural? Pero en este análisis y este entendimiento del contexto, también tenemos que hacer una reflexión. Tenemos 9 parroquias urbanas en el Cantón Ambato, declaradas como zonas urbanas desde 1972. No todas estas parroquias están consolidadas. Y a pesar de conformar este casco urbano, presentan una serie de problemas de desigualdad. Vamos a hablar adelante de los modelos urbanos que se discuten día a día hoy. Las ciudades de los 15 minutos, las nuevas centralidades. Pero ¿cómo desde nuestro quehacer profesional, estudiantil y nuestra participación activa como ciudadanos estamos tratando de erradicar estas desigualdades? Hace un par de años atrás, como parte de uno de nuestros proyectos de investigación, tratábamos de entender la morfogénesis del Cantón Ambato, principalmente de la mancha urbana, y analizábamos cómo la mancha urbana fue creciendo. Y nuevamente retomábamos esta idea y esta concepción de resiliencia, ¿no? Allá en 1534, donde la historia indica que Ambato, o el primer asentamiento, se ubicó en las cercanías del río Ambato, experimentó por primera vez justamente el desbordamiento del río e hizo que este asentamiento se mueva hacia la parte alta, donde hoy conocemos este centro urbano, ¿no? Un centro urbano que abraza y alberga la mayor parte de equipamientos. El crecimiento hacia el norte y hacia el sur, Huachigrande e Izamba respectivamente, generan una fragmentación y una dependencia cada vez mayor con el centro. Pero también podemos identificar cómo estos grandes asentamientos humanos, como Izamba y Santa Rosa, tratan también de comenzar a dotar y construir tal vez unas redes que no necesariamente son equitativas. Hoy por hoy en Izamba vemos un aumento cada vez mayor de grandes conjuntos habitacionales cerrados. Yo me pregunto, ¿cómo estos grandes conjuntos habitacionales cerrados aportan hacia el concepto de ciudad? Y nuevamente aquí quiero dejar esta inquietud. ¿Cómo nosotros, desde nuestro quehacer profesional como arquitectos, estamos contribuyendo a ciudad? Y van a venir a la mesa y a la discusión un sinnúmero de factores. El tema de inseguridad por el que el país atraviesa, por el que la ciudad atraviesa, por el que el contexto latinoamericano atraviesa. Sin embargo, las decisiones que tomamos es cada vez más generar estos grandes conjuntos aislados, cerrados, que generan muros en lugar de puentes hacia la ciudad. ¿Cuáles son uno de estos problemas? Claro, hablamos del tema del transporte. Si ingresamos a la página o al geoportal del municipio de Ambato, podemos analizar las rutas y cuál es la longitud que cubren con respecto a los desplazamientos que podemos tener en transporte público en la ciudad de Ambato. Y claro, nuestra primera impresión al abrir la parte del casco urbano, del centro de Ambato, de la plataforma central, podemos identificar un sinnúmero de paradas que conlleva claramente a un circuito de transporte público bien dotado. Pero ahora bien, si pensamos o si nos vamos un poquito más allá, ¿cómo estas rutas se integran a las zonas como la península? ¿Cómo lleva techo
propio del transporte público. Hablamos de segregación, hablamos de polarización. Hoy por hoy tenemos 22 líneas de transporte. Todas, o la gran mayoría, llegan al centro. Pero, en efecto, y de forma equitativa, ¿nos llevan a nuestra casa? Eso hace que cada vez tengamos una dependencia mayor al automóvil. Vemos a Huachi Grande, ¿no? Un asentamiento que cada vez más crece y crece. Un asentamiento que tiene grandes equipamientos e infraestructura urbana. Y vemos también procesos de gran dispersión. Vemos a Santa Rosa, de igual forma, un asentamiento lineal que sigue creciendo a lo largo de la vía principal. ¿Cómo se va consolidando? ¿Cómo se van consolidando? ¿Qué políticas públicas y cómo nuestros instrumentos de planificación y ordenamiento van atacando estas problemáticas? Tenemos una escasez de espacio público en estas periferias de nuestra ciudad. Pero esto no solo ocurre en las periferias. Yo les hablaba desde 1975 las parroquias urbanas se regularizaron a través de una ordenanza, ¿no? Tenemos el caso de Pichilata. ¿Qué porcentaje de consolidación tenemos? ¿Cuál es la cercanía hacia Pichilata? Y claro, vemos en el margen derecho de la imagen a techo propio. Una urbanización con una visión en algún momento de vivienda de interés social y vemos un espacio segregado de nuestro cantón. ¿Cuántas líneas de buses llegan a techo propio? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado un bus para ir a techo propio? Los equipamientos que se han construido en las últimas administraciones, en efecto, responden a todas las necesidades de esa población. Tenemos un sinnúmero de servicios concentrados en la plataforma del centro, ¿no? ¿Cómo esto responde a una ciudad con casi 500.000 de habitantes? Este es el contexto que tenemos de Ambato, ¿no? Un contexto montañoso, abrazando un río, con la presencia de quebradas. Pero ¿cómo identificamos o qué identificamos en este corazón de la ciudad? ¿Qué podemos hacer para eliminar estas condiciones de desigualdad? Nuevamente hago un énfasis en la realidad de techo propio, ¿no? Con uno de mis estudiantes de maestría analizábamos incluso el valor del suelo en techo propio y hacíamos una búsqueda de cuál es el valor del suelo y que se comercializa en plataformas o redes sociales como Facebook. Y claro, teníamos publicaciones de ventas de terrenos en techo propio y los comentarios de la gente eran: allá te robo, ¿por qué vas a comprar allá? ¿Y cuál es el valor de un terreno con las mismas dimensiones en techo propio que, no sé, tal vez un poquito más afuera de la península? O solo pasar el ECU 911 ya genera como una barrera, ¿no? Es el antes y el después del ECU 911. Entonces, tenemos una desigualdad territorial visible. Tenemos un contraste entre centro y periferia. Pero techo propio no es una periferia. ¿Qué consideramos una periferia en este conjunto de reflexiones urbanas? Lo que sí podemos evidenciar es una brecha en servicios, en transporte y en espacio público. No solo en esta pequeña urbanización, no es tan pequeña, la conforman algunos barrios dentro del área urbana de nuestro cantón. Entonces, bien, a partir de eso, y a
partir de este énfasis que he hecho en estas problemáticas, que giran también en torno a una dimensión social de la resiliencia urbana, es pensar un poquito más en las estrategias locales para nuestra ciudad. Identificábamos que dentro de las principales problemáticas que se evidencian en este proceso de desigualdad está la movilidad, el espacio público y también esta ruptura entre las centralidades. ¿Qué estrategias locales podemos pensar para Ambato? En cuanto a movilidad, moverse por Ambato es más caro para quien menos gana. ¿Cuántas líneas de buses deben tomar estas personas para llegar a su escuela, a su colegio? ¿Cuál es la unidad educativa más cercana? Nuevamente, de techo propio. ¿Cómo me desplazo yo como estudiante en la ciudad? Y ahí nuevamente la necesidad de la dependencia del automóvil, ¿no? Hoy justamente al llegar acá al auditorio discutíamos y analizábamos el enorme tráfico que se genera en torno al centro. Pero cada vez es más complicado usar líneas de buses. Pero sobre todo es más complicado y se vuelve todo un ritual en tema tiempo las personas que están en estas periferias o en estos sectores segregados. ¿Cuántas líneas de buses llegan a techo propio? ¿Una sola? ¿Cuál es la frecuencia de esas líneas de buses? Que solo cruza en la parte central, ¿no? Tengo otra línea que está por el estadio de Tigua, pero que no es muy fácil de llegar hacia ese espacio donde habita un sinnúmero de familias. Esta línea cercana a techo propio un poco me lleva hacia Andiglata y de Andiglata me conecta a techo propio. Otra línea también me conecta con Cuchibamba. Y esta línea de Cuchibamba no está tan cercana como les decía. Este es un radio de 1 kilómetro de influencia. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo llego hasta este gran corazón de la ciudad donde tengo casi todos los equipamientos? Tengo una escuela, la escuela Gran Muralla, tengo la cancha sintética de techo propio que está casi en la quebrada, por ahí tengo un parque cercano a la cancha. ¿Cuáles son los equipamientos cotidianos que estos asentamientos humanos necesitan? Para hablar de términos de igualdad. ¿Qué se ha hecho con respecto a la infraestructura peatonal y ciclovías seguras? Hace algunos años atrás veíamos este plan piloto, ¿no? Bastante criticado, bastante discutido, pero que quizás no nos arriesgamos a poner por un tiempo más largo su vigencia, aplicarlo y tratar de que cambiemos nuestras costumbres y nuestros modos de vivir la ciudad. ¿Cuánto tiempo duró este plan piloto en el centro, en donde nos movíamos? No podemos hablar de una ciclovía, pero al menos de un circuito, ¿no? Y como nosotros, como ciudadanos, como arquitectos, como estudiantes, comenzamos también a pensar y ser más críticos con respecto a estas posibilidades. Dentro de los modelos urbanos se habla de las ciudades saludables, ¿no? Muchas de las grandes agendas y las nuevas políticas públicas tratan de acoger y aterrizar estas particularidades. Hablar de carriles para bicicleta, hablar de carriles al menos compartidos con el automotor, hablar de espacios y aceras y cruces seguros. La ciudad de Ambato, la ciudad de Quito, la ciudad de Cuenca tuvieron la oportunidad de tener un gran para poder analizar la revitalización a partir del placemaking de algunos tramos, de algunos espacios de la ciudad, ¿no?
Pero es triste saber que no nos involucramos o no nos articulamos mucho. Hoy por hoy, el proyecto de Safe and Sound Cities urbano está en ejecución, tiene fondos propios, se articula con el municipio. Pero ¿cómo hemos participado nosotros como estudiantes, como ciudadanos, no solo como arquitectos? Y nosotros como profesionales, ¿cómo nos hemos articulado a estas grandes iniciativas? Que al final traen recursos externos para nuestra ciudad. Pero tratando de pensar ya en las estrategias, hablamos también de este interesante modelo discutido desde el 2016 más o menos, el famoso modelo de la ciudad de 15 minutos. Pensar en un modelo de proximidad con servicios básicos accesibles en cada sector urbano no es imposible, pero sí necesita de todos. Entonces, ¿cómo utilizamos estos modelos en nuestras estrategias locales? En París se hablaba justamente de entender que dentro de un radio próximo a tu casa debes tener espacios para compartir, espacios para trabajar, espacios para aprender, espacios para comer saludable y posiblemente cultivar tu comida también. Espacios para estar activo, espacios para cuidar de tu salud y espacios para comprometerte con tu comunidad. De todos estos elementos, ¿cuántos podemos identificar en nuestros barrios o en las proximidades de nuestra casa? Esas son estrategias locales en las que deberíamos pensar a nivel de nuestros proyectos académicos, a nivel de nuestros proyectos como profesionales. Y también a través de estas decisiones políticas que se toman en el territorio. No todo debe estar estrictamente a 15 minutos caminando, pero sí cada barrio debe tener servicios básicos accesibles. Ambato puede ser una ciudad de cercanía si descentralizamos sus oportunidades. La resiliencia se diseña a escala de barrio. ¿Qué podemos hacer hoy por hoy en nuestros barrios? Con nuestros proyectos urbanos arquitectónicos. Otro de los elementos que es importante pensarlos y repensarlos son las estrategias locales para el espacio público. Y tenemos casos exitosos en el contexto ecuatoriano. Hay que pensar que el espacio público no solo embellece, sino que también equilibra. Y tenemos que ver al río Ambato y sus márgenes como una infraestructura ecológica, pero también que aporta hacia las desigualdades sociales. Dentro de algunos de los proyectos que han considerado la idea de soluciones basadas en la naturaleza, para mejorar la imagen de sus espacios públicos, para reactivar sus ríos, para atender las necesidades de su población inmediata, uno de ellos es el caso de los espacios públicos del Sistema Verde en Puerto Viejo, Ecuador. Como siendo respetuosos con la naturaleza, entendiendo las soluciones propias que nos presenta, podemos mejorar la calidad de los espacios públicos. Otro caso bastante interesante, y hablando de Ambato, una ciudad que está atravesada por quebradas, es importante traer a colación la intervención que se propone para la quebrada de Caupicho. Así es como lucía la quebrada de Caupicho en el contexto Quito, ¿no? Una quebrada que se caracterizaba por espacios que acumulaban residuos, donde habían pasos peatonales complicados, que desarticulaban el sector inmediato, que era una zona de riesgo, en los que en momentos de lluvia generaban sucesos y problemas a nuestra comunidad. Creo que semanas atrás tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Grace justamente, ¿no? Aquí en este espacio, también invitado por el Colegio de Arquitectos. Y es Innovation, una oficina también de diseño que piensa y que considera mucho el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, planteó una propuesta de implementarlas
resiliencia. Sí, respondiendo al tema del cambio climático, a las emergencias, pero sobre todo también con una dimensión social bastante interesante. El pensar en estrategias como zonas de drenaje, como disipadores de flujos de agua, permiten que la sensación de peligro o las amenazas que se presenten en las cercanías cada vez sean mayores y que este espacio, en lugar de ser un borde, sea un elemento integrador. Microbosques, jardines de lluvia, cultivos en montículos de permacultura, el tema de lombrices y abono, árboles de talud para evitar problemas en el suelo flojo. Entonces, sí, sin mucha intervención, sin rellenar quebradas, podemos también atender y dar soluciones a estos espacios que más que un lugar en la culata de las casas deberían ser un espacio de integración. Zonas de drenaje implementadas en el sitio de intervención justamente para captar la escorrentía, disipadores de flujos de agua para que cada vez que de pronto hay un movimiento mayor, un volumen mayor de agua, pueda ir deteniendo un poco su trayecto y su movimiento. Pasarelas peatonales que dignifican la circulación de estos pobladores inmediatos. Y no solo de los pobladores cercanos, sino que también estos espacios revitalizados se vuelven atractivos para el resto de la comunidad. Y finalmente, otro tema para pensar, el tema de las centralidades en nuestro contexto, las centralidades barriales. Para que una ciudad sea inclusiva, deben funcionar todas sus partes de forma complementaria, ofreciendo oportunidades de igualdad. ¿Qué es lo que vemos hoy por hoy en el contexto? Zonas que no están conectadas, unas pocas líneas de buses que tal vez no me llevan a donde necesito y tengo que tomar algunos de ellos para poder apropiarnos de nuestros barrios, de nuestros entornos, de nuestra ciudad. Esta idea de la centralidad construida no tiene que ver con esta idea del consumismo o con la imagen que vemos acá arriba, ¿no? Con identificar áreas de consumo, de negocio. Cuando hablamos de centralidades, automáticamente las relacionamos con una connotación económica, funcional. Los famosos CBDs, los centros de negocios, los downtown. Pero la centralidad debe entenderse como el derecho ciudadano. Lefebvre nos hablaba del derecho a la ciudad, el derecho a la libertad, el derecho a la individualización, pero también el derecho a vivir este espacio, a la socialización, al hábitat y al habitar. ¿Cómo damos la vuelta a esta concepción de centralidad? Entonces, finalmente quiero dejarles esta frase para pensar. Ambato no necesita más muros. Ambato necesita crear más puentes. Ambato necesita mejorar el acceso y la accesibilidad. Ambato necesita volverse una ciudad más saludable, más accesible, con una comunidad más unida. Y así podemos también hablar de una resiliencia ambateña que reflexiona sobre esta dimensión social.